Hola mis hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes para el estudio de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Esta lección lleva por título Controversias en Jerusalén y sin duda está dentro de una serie de lecciones del libro de Marcos que mucho están trayendo crecimiento espiritual a nuestra vida. Quiero antes de empezar la lección invitarlos para nuestro concurso Kahoot. 5 preguntas para la lección de escuela sabática para que podamos encaminar, consolidar nuestros conocimientos y también usarlos si somos maestros de escuela sabática o directivos de la escuela sabática, usarlos también en la iglesia, en el marco del grupo pequeño, de la unidad de acción y ayuda mucho a poder consolidar nuestro aprendizaje. Por otro lado, si usted quiere la versión impresa en PDF de las preguntas, 10 preguntas claves, puede entrar en la descripción del video y acceder a las preguntas claves para usarlas también en su clase de escuela sabática. Bueno, con esa invitación, vamos entonces directamente al estudio de la palabra de Dios. El título es Controversias en Jerusalén y antes vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y tu cuidado. Gracias, querido Padre, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos que nos dirija, Señor, para hacer únicamente tu voluntad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de manera que entonces empezamos nuestro estudio de la lección de esta semana, Controversias en Jerusalén, y vamos a empezar con la primera parte, la parte del motiva. Y aquí me gustaría poder hacer un relato acerca de los fariseos y de los saduceos. Continuamente fariseos y saduceos estaban tratando de probar a Jesús. Estaban haciéndole preguntas tramposas, preguntas para tentarle, querían hacerlo quedar mal, querían hacerlo caer para poder después acusarlo delante de algún tribunal, pero nunca en todos los relatos que encontramos en los 4 evangelios, en ningún momento Jesús cae frente a las preguntas acuciosas, mentirosas, tramposas que le hacían los fariseos y los saduceos. Continuamente Jesús era envuelto en controversias debido a que estos fariseos y saduceos se colocaban allí para hacerles preguntas y sin embargo Jesús en ningún momento pudo ser arrastrado por las preguntas de los fariseos a un campo en el que él no quisiese estar. Cada vez respondió sabiamente, cada vez respondió con la palabra de Dios. Jesús, un maestro extraordinario. ¿Mm? Vamos a ver un poco acerca de los fariseos y los saduceos. Se dice que los fariseos empezaron a existir en el tiempo del periodo de la dinastía de los Asmoneos. Bueno, hubo muy poco tiempo en que los judíos constituyeron una nación prácticamente libre, ¿no? Un estado judío independiente. Podemos decir que después del cautiverio en Babilonia cayeron en el cautiverio de los griegos, una influencia helenística empieza a haber allí en Jerusalén y en el siglo II aproximadamente antes de Cristo surgen allí los fariseos en medio de esa dinastía de los asmoneos, entre el periodo de dominación griega y luego vendría el periodo de dominación romana. Hubo un breve intervalo en que los judíos tuvieron libertad, no estuvieron bajo la opresión de una nación extranjera, sino que fueron gobernados por sus propios gobernantes judíos, en este caso la dinastía de los asmoneos. Eh, y bueno, entonces en aquel periodo surgen los fariseos y también surgen los saduceos. ¿M? Vamos a ver cuáles son algunas características tanto de los fariseos como de sus, eh, digamos, rivales, sus opositores más importantes dentro de la estructura digamos, social y política de los judíos, que son los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran dos sectas del judaísmo que tenían sus propias características. Y es bueno analizar esas características para poder ver la naturaleza de los cuestionamientos que los fariseos y los saduceos le hacían al Señor Jesucristo.
Vamos entonces a dar una mirada acerca de las diferencias principales entre los fariseos y los saduceos. En relación con la posición social y política, ambos grupos, fariseos y saduceos, pertenecían, bueno, a una élite que estaba por encima del pueblo. Sin embargo, los fariseos, vamos a decir, eran una élite sobre todo intelectual. ¿M? Estaban los escribas como parte de los fariseos. Además, enseñaban al pueblo en las sinagogas, estaban mucho más cerca del pueblo, por lo que tenían gran influencia sobre el pueblo, especialmente en el sector de las mujeres. Y los fariseos con sus enseñanzas, de alguna manera, ellos eh, decían al pueblo cuáles eran las leyes que tenían y que no tenían que cumplirse. Así que era un grupo, los fariseos, que enseñaba en las sinagogas, y sin embargo, los saduceos eran un grupo aristocrático, ¿no? Era el grupo de la clase alta, miembro de familias adineradas, de abolengo en la nación judía, y ellos dominaban gran parte de las decisiones que se hacían en el templo. Así que tenemos dos grandes grupos, los saduceos con un origen más popular, más cerca del pueblo, que enseñaba en las sinagogas, y los saduceos con un origen aristocrático que tenía que ver con las decisiones más importantes a realizar en el templo. Así que esa era la diferencia entre la posición política y social de los fariseos y saduceos. Pero hay otras diferencias, por ejemplo, en la doctrina. ¿Qué sostenían los fariseos y qué sostenían los saduceos? Bueno, los saduceos no creían en las cuestiones espirituales. Por ejemplo, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían que había vida después de la muerte, y esto caracterizaba la doctrina de los saduceos. Eran más racionalistas, era una élite más racionalista por la influencia de los griegos que ellos habían tenido a lo largo del tiempo. En cambio, los fariseos sí aceptaban la resurrección, sí aceptaban la existencia de los ángeles, aceptaban la vida después de la muerte, y entonces ahí había una gran diferencia que había entre, doctrinariamente hablando, entre fariseos y saduceos. Los saduceos no aceptaban la resurrección, no aceptaban que había vida después de la muerte, una posición más racionalista, no aceptaban los ángeles, no aceptaban el mundo espiritual, y los fariseos aceptaban todas estas cosas que los saduceos negaban. Recuerden que los saduceos tenían una influencia mucho más grande de parte de los griegos. Otra cosa en la que se diferenciaban los fariseos y los saduceos era en relación con la interpretación de la ley, la interpretación de los libros sagrados de los judíos. Para los fariseos, la ley, es decir, la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, eran considerados libros inspirados. Aceptaban también los libros escritos, los profetas, en fin, todo eso era aceptado por los fariseos. Y sin embargo, también aceptaban las leyes orales, las tradiciones orales, las tradiciones de los ancianos, ¿no? Lo que los grandes rabinos judíos habían enseñado a lo largo de la historia, los fariseos también lo aceptaban y colocaban la tradición en el mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces, esos eran los fariseos. No solamente la ley escrita, sino que también la tradición oral. Bueno, tiempo después de Jesús, esa tradición oral terminó siendo escrita también y dio origen a lo que ahora se conoce como el Talmud, que también es considerado un libro sagrado por los judíos. Ahora, vamos por el lado de los saduceos. Los saduceos, por otro lado, lo que ellos decían es que solamente se aceptaba como inspirado, como norma de fe, lo que estaba escrito, la ley escrita, ¿no? Es decir, en el Antiguo Testamento todo lo que estaba escrito era aceptado por los saduceos, y los saduceos no aceptaban la tradición de los ancianos ni las enseñanzas de los rabinos como si fuesen inspiradas, al contrario de los fariseos. ¿Eh? Es otra gran diferencia. Vamos a ver otra diferencia entre los fariseos y los saduceos. Por ejemplo, en relación con el templo. Aquí sí hay una diferencia notable. Los fariseos, aunque estaban vinculados al templo de alguna manera, sin embargo, para ellos la vinculación más estrecha era con las sinagogas.
es decir, con aquellos lugares en cada región de los judíos en los que se reunían para poder leer la Torá, para poder aprender acerca de la religión judía. Entonces, los fariseos eran maestros del pueblo, ¿no? En el caso de los saduceos, no, ellos se dedicaban prácticamente, exclusivamente al templo. Ellos tenían la administración del templo. Por eso es que cuando Jesús entra en el templo y trae abajo las mesas de los cambistas y todo el mercadeo que está viendo allí, entonces quienes se levantan contra él y ahí aparecen en escena son los saduceos. Cada vez que en la Biblia se habla acerca de los principales sacerdotes, se está refiriendo a los saduceos. Cada vez que en la Biblia se habla de los escribas, casi con seguridad se está refiriendo a los fariseos. Así que habían diferencias entre saduceos y fariseos. Vamos a ver ahora una diferencia en relación con los romanos. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos consideraban que los romanos eran abominables, que tenían dominado el pueblo judío, era una potencia extranjera, así que no veían con buenos ojos a los romanos en términos generales, ¿no? En cambio, los saduceos sí habían establecido alianzas. De alguna manera, los romanos tenían que ver con el nombramiento del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote siempre pertenecía al grupo de los saduceos. Y los romanos estaban muy estrechamente vinculados con las autoridades eh, judías religiosas del templo, porque los nombraban a ellos y los nombraban dentro de los saduceos. Así que, mis hermanos, podemos entender un poco también acerca de la naturaleza de los cuestionamientos. Los fariseos cuestionaban a Jesús en relación con mayormente la ley oral, que Jesús no aceptaba la tradición oral, ¿no? Y los saduceos cuestionaban a Jesús sobre todo en relación con las doctrinas. Por ejemplo, ellos no aceptaban la resurrección de los muertos y claramente Jesús enseña acerca de la resurrección de los muertos. Ahora vamos a ver en las controversias en Jerusalén de qué parte venían los dardos contra Jesús. A veces venían de parte de los fariseos, con con su apego a la tradición de los ancianos, pero a veces venía también de parte de los saduceos, con su apego a doctrina racionalista y su negación de temas esenciales de la vida espiritual, como los ángeles, como la vida después de la muerte, como la resurrección de los muertos. Veamos entonces, mis hermanos, qué es lo que nos dice el versículo de memoria de esta semana. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también pues sus ofensas. Jesús hablando acerca del perdón en el contexto del debate que había contra los saduceos, contra los fariseos. Ahora bien, mis hermanos, vamos a dar una visión panorámica a la lección de esta semana. Ustedes pueden ver allí, hay los 5 puntos importantes que se han estudiado en esta semana. Entonces vamos empezando con aquel que nos habla acerca de la entrada triunfal en Jerusalén. Un evento majestuoso. Jesús está entrando en Jerusalén montado en un pollino, un asno que nunca había sido montado, y de esa manera se presenta y como vamos a ver más adelante, estaba firmemente anclada la tradición judía que un rey entraría de esa manera a Jerusalén. Esa era la manera como entraban los reyes en la ciudad de David en Jerusalén. Marcos 11, 7 y 8. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el. Se está entrando en Jerusalén. Está entrando de una manera que cumple con una profecía que está escrita en el Antiguo Testamento. Esta profecía se encuentra en Zacarías, ¿no? Miren lo que dice Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Y entonces esa es la manera como Zacarías describe la entrada. Y después habla de triunfo sobre los enemigos, ¿no? Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Bien, esta profecía de Zacarías hablando acerca de la entrada del Mesías, y Jesús cumple con esa profecía. Él pide que sus discípulos le vayan a traer un asno, un pollino que nunca había sido montado, y él se sube y entra en Jerusalén. Es muy simbólico esto, muy simbólico. Y los judíos sabían que cuando un rey entraba en Jerusalén lo hacía montado en un pollino. Así que inmediatamente vinculan lo que Jesús está haciendo con lo que el Antiguo Testamento dice acerca de los reyes. Y entonces algunos levantan mantos y colocan sobre el camino, otros cortan ramas de los árboles, y también y un grupo de personas que iba delante y otros que venían detrás de Jesús, y se arma ahí un gran revuelo con la entrada de Jesús en Jerusalén, y lo que dicen es, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Es una manera extraordinaria como Jesús cumple con esta profecía del Antiguo Testamento. El pueblo sale a recibirlo, y entonces seguramente un gran grupo de fariseos, de saduceos, que eran aquellos que estaban en la élite del pueblo judío, habrían visto con preocupación la entrada de Jesús en Jerusalén. Ya Jesús reunía muchas multitudes. Si Jesús se le ocurría, pensaban ellos, levantar una revuelta, mucha gente lo seguiría. Este hombre es peligroso y ahora está entrando como rey, ¿no? ¿Qué pensamiento habrá habido en el grupo de los fariseos y los saduceos? No habrían pensamientos bonitos, seguramente, ¿no? Se sentían atacados. Sus posiciones de privilegio se verían confrontadas con este Mesías que entraba cumpliendo una profecía escrita hace siglos en el Antiguo Testamento. Pero ahora, mis hermanos, encontramos aquí esta declaración, ¿no?, que nos muestra la lección de escuela sabática. Dice, ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye, en cambio, con su serena salida de allí. Pero el día siguiente sería diferente, ¿no? Ese es el momento cuando Jesús va entrando en Jerusalén. Recuerden que hemos analizado a Jesús básicamente en sus periplos por Galilea, pero ahora él viene a la capital, ¿no?, a la ciudad más importante, y el revuelo que está causando no es menor. Las multitudes lo están esperando en la entrada. Y sin embargo, ese día no sucede nada relevante. Jesús va a Betania a pasar la noche. ¿Qué es lo que sucede después? La lección nos habla acerca de un árbol maldito y un templo purificado. Este árbol es, por supuesto, la higuera, ¿no? Vamos a ver cómo es que la historia es descrita en el libro de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿de acuerdo ustedes? Jesús entró, luego vuelve a Betania y entonces tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Bueno, esta es una historia sándwich, ¿no?, como lo llaman la lección de escuela sabática. ¿Por qué historia sándwich? Porque acá hay una primera parte que nos habla acerca de Jesús maldiciendo la higuera porque no tenía fruto. Luego va a venir en la mitad, en la siguiente parte de la historia, la entrada de Jesús en el templo y cómo él echa a los mercaderes del templo. Y luego otra vez viene, y cerrando el sándwich allí, ¿no?, viene la historia de la higuera y su conclusión. Bueno, veamos cuál es la razón. Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué Jesús dice a la higuera, nunca jamás?
Nunca jamás coma nadie fruto de ti, nunca jamás. Ya incluso desde la repetición, nunca jamás. Es un énfasis tremendo, ¿no? Porque nunca y jamás, bueno, significan la misma cosa. Quizá nunca es más empleado, ¿no? Nunca lo empleamos más a menudo cuando hablamos. Jamás no lo empleamos mucho esa palabra. A veces decimos jamás, pero no tan a menudo, ¿no? Allí que Jesús junta dos palabras que simbolizan lo mismo. Está dando un énfasis tremendo. Y dice, nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Le está hablando a la higuera como si la higuera pudiese escucharla. Pero el poder de Dios, la palabra de Jesús es tan poderosa que al día siguiente, cuando pasa por el mismo lugar, la higuera se había secado. ¿Qué es lo que demuestra esto? El poder de la palabra de Dios. Nunca nadie más, nunca jamás coma nadie del fruto. Sale su palabra de la boca y la higuera se seca. Hay una lección acerca de el poder de la palabra. Y entonces Jesús quiere decirles, mire, si ustedes tuviesen fe suficiente, también podrían trasladar, si fuese posible, los montes, ¿no? Está hablando acerca del tamaño de la fe. Entonces, eso fue lo que sucede con respecto a la higuera. Ahora, en medio de este relato de la higuera, aparece esta entrada de Jesús en el templo. Dice lo siguiente, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este es uno de los momentos más impactantes en el ministerio de Cristo. Es decir, cuando Él entra en el templo de Jerusalén, había un patio enorme en el templo de Jerusalén donde se comerciaba, ¿no? Eh, los judíos no aceptaban las monedas de los romanos porque contenían la imagen del emperador. Así que el templo tenía sus propias monedas. Y entonces lo que hacían los extranjeros, traían monedas romanas y tenían que cambiarlas por las monedas del templo. Y entonces en ese cambio había un margen de ganancia para aquellos que dirigían el templo, que eran los saduceos, ¿no? Los saduceos estaban a cargo de la dirección del templo de Jerusalén. Bueno, y entonces el interés predominante allí, en ese templo, en el atrio al cual llegó Jesús, era el comercio, era la vileza, la riqueza, el hecho de poder acumular tesoros. No había ningún sentimiento espiritual, no había ningún deseo de buscar a Dios, no había ninguna intención de ser reverentes. Es decir, todo lo que estaba mal lo estaban haciendo, todo lo que significa un irrespeto a las cosas de Dios, todo lo que significa profanación de las cosas del templo, ahí estaban, ¿no? Ahí estaban los mercaderes comprando y vendiendo, ganando dinero, haciendo del templo un mercado, ¿no? Y no había ningún interés espiritual. Y Jesús se indigna y entra y comienza a echar fuera y a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, o sea, esa gente que cambiaba el dinero, ¿no? De los romanos por el dinero del templo, el dinero de los judíos, echó. Y las sillas de los que vendían palomas, había gente que vendía palomas, porque las palomas eran la ofrenda de las personas más pobres que llegaban al templo. Entonces las personas decían, no tenemos que no tienes que traer una paloma desde tu casa, aquí te vendemos. No tienes que traer tu becerro o tu oveja, ¿no? Aquí te vendemos. Y entonces se había convertido en un tremendo mercado, ¿no? Ahora, miren cómo nadie se opone al Señor Jesucristo. Es decir, Él pasa echando las mesas y el dinero empieza a sonar sobre el piso del templo, ¿no? Y Él va avanzando y nadie se le opone. Es decir, nadie se atreve a enfrentar a Jesús. Yo creo que la autoridad que había en su mirada, el porte decidido de Jesús y además la
el sentimiento, muy posiblemente interior, de saber que estaban haciendo algo malo, les impidió enfrentar a Jesús. ¿Mm? Nadie lo enfrentó, no aparecieron allí los saduceos, no apareció la guardia real del templo, no la guardia del templo, no, nadie apareció, nadie se atrevió a enfrentar a Jesús. Mira nada más qué autoridad, mira nada más con cuánta decisión Jesús entró en el templo para colocar las cosas en su lugar. Entonces él levanta la voz y les da versículos del Antiguo Testamento apropiados para ese momento. Les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, como así se lo llama en el Antiguo Testamento, ¿no? Que el templo sería casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, lo que es casa, ustedes lo han vuelto cueva. Lo que es oración, ustedes lo han vuelto un cónclave de ladrones. Han hecho exactamente lo opuesto a lo que dice la palabra. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de la reverencia en el templo del Señor. Dios es santo. Dios habita en santidad y a veces con cuánta liviandad nosotros caminamos de un lado a otro, con cuánta liviandad tomamos las cosas sagradas. Aquí el Señor está reprendiendo continuamente, de un modo enfático, a estos mercaderes que se habían apropiado del templo cuando tenía que estar abierto hacia los niños que alababan su nombre, hacia los hombres y mujeres que querían encontrar al Dios verdadero. Entonces creo que ahí está una preciosa lección para nuestra vida. El templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Eso está en Isaías 56:7. Pero después dice que los líderes han convertido el templo en una cueva de ladrones, y eso está en Jeremías 7:11. O sea, todas las palabras de Jesús tienen autoridad porque salen de la Biblia, de la palabra de Dios. Su autoridad tiene gran peso porque nadie se puede oponer a la palabra de Dios. Y eso fue, y nadie se opuso. Y Jesús luego abandona la ciudad. Vamos, mis hermanos, para ver la siguiente parte. Esta es una pregunta. ¿Quién dijo que podías hacer esto? Vamos a ver qué es lo que dice la lección de escuela sabática. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Preguntaron. Ahora, miren, vamos a ver en 11, 27 y 28. Entonces, volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, Jesús retorna al templo, ¿no? Él y los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Mira, cuando dice los principales sacerdotes, seguro que se trata de los saduceos. Los saduceos eran los principales sacerdotes. Cuando dice los escribas y los ancianos, casi seguro que se trata de los fariseos. Así que ahí estaban los dos bandos antagónicos, enfrentados, peleando por cualquier cosa. Siempre andaban peleando fariseos y saduceos, ¿no? Pero aquí los vemos juntos, los vemos unidos contra Jesús. Así que van y le hacen una pregunta y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Le están conminando, lo están enfrentando. ¿Qué cosas había hecho Jesús en el templo? Lo que había hecho era arrojar las mesas de los cambistas, lo que había hecho era sacar los comercios del templo y nadie se le había opuesto. Y entonces ahora después vienen los fariseos para preguntarle, ¿por qué has hecho esto? ¿Quién te dio autoridad? ¿Mm? ¿Quién te dio autoridad para que saques a los mercaderes, para que botes el dinero? ¿De dónde sacas esa autoridad? Era una pregunta con trampa también, ¿no? Porque si Jesús decía, la autoridad que yo tengo viene directamente del Padre porque soy hijo de Dios. Entonces en ese momento iban a decir blasfemia. Él se hace Dios y un hombre que se hace Dios es un blasfemo. La respuesta que ellos esperaban era autoincriminatoria. Que Jesús pudiese señalarse a sí mismo como el Mesías y eso sería ocasión para llevarlo a un tribunal y lo que querían hacer era eso, ¿no? Públicamente encontrar algo malo en Jesús. Pero ahora Jesús
no les responde directamente. Hay una costumbre de Jesús, ¿no? Que encontramos varias veces. En lugar de responder directamente, Jesús hace a veces algunas preguntas. Entonces, aquí Jesús les dice, bueno, miren, antes de que yo les responda, ustedes respóndanme a mí. Si ustedes me responden, yo les respondo. Y les lanzo una pregunta que ellos no pueden responder. ¿Cuál es la pregunta? Jesús les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ahora, y allí ellos empiezan a debatir, ¿no? Ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, el pueblo se viene contra nosotros, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que estaban contra la pared. No podían decir ni si era del cielo, porque Jesús ya sabían que la respuesta les iba a dar, ni que era de los hombres. Es una pregunta muy importante, ¿no? Los fariseos quieren colocar a Jesús contra la pared para que no responda y Jesús les voltea completamente la tortilla, ¿no? Por así decirlo, y los coloca a ellos contra la pared. Ellos no pueden responder. ¿Qué es lo que podían responder? Ahora, ¿qué podemos pensar que quería hacer Jesús? Ya tendría Jesús preparado una respuesta con seguridad, ¿no? Por ejemplo, si venían y decían, bueno, Juan viene del cielo, o sea, su autoridad era del cielo, el bautismo de Juan era del cielo. Entonces Jesús les podría decir, bueno, ¿qué fue lo que dijo Juan? ¿Acaso Juan no dijo sobre mí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Se acuerdan? Porque Juan dijo esas palabras públicamente. Así que Jesús les iba a decir eso. Y con eso les iba a decir, esa es la autoridad. Juan reconoció la autoridad, que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tienen que hacer caso a Juan porque Juan habló desde el cielo, habló inspirado por Dios. No habló de su propia cosecha, su propia opinión. Dios estaba con él. Y lo que dijo Juan es que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que yo con eso, con esa autoridad hago las cosas. Podría haber pensado así Jesús, ¿no? No sabemos. El hecho es que los fariseos y saduceos que estaban allí no pudieron responderle a Jesús. Y entonces fueron delante de Jesús y le dijeron, no te respondemos. Y entonces Jesús te dijo, bueno, si ustedes no me responden, yo tampoco les respondo. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Y allí se fueron los fariseos y los saduceos de la presencia de Jesús, totalmente chasqueados, derrotados y con ganas de matarlo, ¿no? Con ganas de destruirlo. Porque ¿quién es este maestro itinerante, este maestro del desierto? Este maestro que está reuniendo multitudes de gente que ellos consideraban ignorante, ¿no? Porque los fariseos se creían de mucho, los saduceos se creían muy, muy inteligentes, una cosa separadísima, una cosa especial, ¿no? Pero ahora viene este Jesús y los desafía y se está llevando al pueblo. Mm, Entonces lo quieren hacer caer por eso. Ahora, de esta manera termina esta primera parte de la historia. Pero si vamos al capítulo 12, vamos a encontrar ahora que Jesús da una parábola para denunciar a los líderes del pueblo judío, a los fariseos y a los saduceos, para denunciarlos. Dice una parábola tan clara, que los fariseos y los saduceos entendieron el mensaje. ¿Mm? ¿Cuál era esta parábola? ¿Te acuerdas de la parábola de los labradores, de los labradores malvados? ¿Cómo es que la palabra de Dios describe esta parábola? Bueno, hay un hombre que tiene su hacienda, esta hacienda la arrienda a un grupo de personas y después, cada cierto tiempo, va a pedir que le paguen la parte que le corresponde. O sea, han hecho una sociedad, el hombre es el dueño de la viña, los hombres lo van a trabajar, así que él como dueño necesita que se le reconozcan sus dividendos. Así que cada cierto tiempo envía a un siervo. Entonces vienen los siervos para pedir la parte que le toca al dueño y vienen estos y los dañan, los insultan, no les haces caso. Viene otro siervo
también los dañan, los insultan, no les hacen caso. Y entonces este hombre dice, bueno, estoy mandando a mis siervos y no le hacen caso. Quizá mejor voy a mandar a mi hijo, un representante personal, ¿no? Para que ellos puedan darme la parte que me corresponde. Llega el hijo y aquí está la historia, ¿no? Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús está hablando claramente. Bueno, los labradores malvados eran precisamente los líderes del pueblo judío. Este hombre, dueño de la hacienda, representa a Dios, que es el dueño de la hacienda, el pueblo, que el pueblo le pertenece a Dios. Sin embargo, estos líderes judíos apacentaban al pueblo en base a sus propios intereses, en base a su propia posición. No servían al Dios verdadero, no le daban a Dios la parte que le corresponde. Y estos hombres que Dios enviaba para amonestar a los malos labradores, estos representan a los profetas. ¿Qué hicieron el pueblo y los líderes judíos cuando venía un profeta? Lo perseguían, lo ultrajaban, lo escupían, ¿no? No tenían ningún respeto por estos mensajeros. Entonces ahí encontramos cómo los hombres enviados de parte del dueño de la hacienda representan a los profetas. Los labradores malvados representan a los líderes del pueblo judío. El padre de la hacienda representa al padre, Dios el Padre. Pero entonces envía a su hijo. ¿Quién es este hijo? Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y entonces él dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. Es mi hijo amado. Seguramente lo van a respetar. No creo que hagan lo mismo que hicieron con los otros mensajeros. Y los labradores vieron, este es el hijo, dice. Este es el hijo, este es el heredero. Hay que matarlo, porque una vez que lo matemos ya no habrá heredero y nosotros nos haremos dueños de las tierras de este hombre. Así que lo asesinaron y le echaron fuera de la viña. Jesús da una lección entonces. Este hombre a quien mataron es Jesucristo mismo. Y les está diciendo que él conoce cuáles son las intenciones de los saduceos, de los fariseos, que tenían intención de matarlo. Él sabe, les está avisando, yo sé qué es lo que ustedes están queriendo. Yo sé qué es lo que van a intentar contra mí y van a matarme. Lo sé, pero estoy aquí. No huyo a la misión que tengo. Enfrento las consecuencias de haber aceptado esta misión. Estoy aquí. No huyo. No me corro, dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces Jesús enfrenta su destino por amor, para que podamos nosotros tener la salvación, tener la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos ahora a la siguiente parte. Deberes terrenales y resultados celestiales. ¿De qué nos habla la lección en esta parte? Vamos a ver. Bueno, aquí se habla acerca de algunos temas interesantes, dos temas particularmente interesantes, ¿no? Le hacen a Jesús otra pregunta, tratando de hacerle caer, ¿no? ¿Es lícito dar tributo al César o no es lícito? ¿Mm? Está bien que nosotros paguemos nuestros impuestos al César. Bueno, también está contra la pared, ¿no? Quieren dejar a Cristo contra la pared con esta pregunta delante de todo el pueblo, porque si Jesús decía, bueno, sí es bueno dar impuestos, la gente iba a estar descontenta contra Jesús. ¿Cómo es posible? Los romanos son opresores, son una potencia extranjera, son el imperialismo. No es posible. Pero ahora, si Jesús decía, no es bueno dar impuesto, entonces lo que iban a hacer los fariseos, iban a ir corriendo al gobernador romano y le iban a decir, mira, este hombre es peligroso, lo denunciamos porque se está queriendo levantar. Él enseña que no se tiene que dar impuestos a Roma, ¿se imaginan? Y, y no pagarle impuestos a Roma significaba una rebelión abierta contra Roma, ¿no? Así que
quisieron involucrar a Jesús en las cosas de esta tierra, en los líos domésticos, en los líos políticos que tenían los israelitas. Bueno, ¿qué fue la respuesta de Jesús? Él pidió que le traigan una moneda y ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahí está la respuesta de Jesús. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Le dijeron, esta moneda, ¿de quién es? A ver, aquí está el nombre, ¿de quién es? Bueno, es del César. Bueno, entonces le pertenece al César. Dadle al César lo que es del César. Cumple con tu obligación de ciudadano. El Imperio Romano era el que había acuñado estas monedas, ¿no? Entonces, esa era una obra del Imperio Romano y le correspondía también los impuestos. ¿Qué hacían los romanos, pues, con el dinero? Construían carreteras, ¿no? Construían sus grandes palacios, suntuosos, a veces templos. Entonces, tenían tantísimas naciones subyugadas y a todas les exigían un impuesto. Y ese impuesto iba para Roma con el propósito de sustentar el poder del emperador romano. Bueno, ahora en nuestro tiempo, ¿es bueno que demos impuestos o no? ¿Es necesario pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? Aquí encontramos que tenemos que pagar impuestos. Cumple, mi querido hermano, tu deber de ciudadano. Paga tus impuestos. Cuando es la hora de votar, anda a votar. Cuando es la hora de cumplir algún deber cívico, cumple con tu deber cívico, porque tenemos que obedecer. En todo aquello que no vaya contra la ley de Dios, debemos obedecer las autoridades civiles. ¿M? Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo peor que podemos hacer es juntar la religión con el Estado, ¿no? La iglesia con el Estado. Y ahí Jesús hace una separación. Los deberes para con la iglesia no me exoneran de los rebeldes de mis deberes con el Estado. Mi relación con el Estado no significa que yo me despegue completamente de la iglesia, ¿no? Puedo cumplir con la iglesia y debo cumplir con el Estado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, continúa las controversias y esta vez aparecen los saduceos. ¿Recuerdas los saduceos? Habíamos mencionado. Una de las creencias que tenían los saduceos es que no había resurrección, no había ángeles, no hay muerte, nada de lo que era sobrenatural que encontramos en la Biblia, ellos lo aceptan. Así que los saduceos le hacen una pregunta para ridiculizar la idea de la resurrección. ¿Cuál es la pregunta? Hay una ley, que era la ley del levirato, ¿no? Si en el antiguo Israel un hombre moría y dejaba a su esposa viuda y sin descendencia, entonces era obligación de uno de sus hermanos, del siguiente hermano a él estar con la mujer, procrear un hijo y compartir la herencia con este hijo, ¿no? Que iba a ser hijo, que iba a perpetuar el nombre de su hermano. Esa era la ley que había. Bueno, y entonces, tomando en cuenta esta ley, los saduceos crean una situación casi imposible, ¿no? ¿Cuál es la situación casi imposible? Dice, bueno, aquí está la ley, ¿no? Entre nosotros la ley es que si muere una persona y no deja hijos, su hermano tiene que generar descendencia acostándose con esa mujer. Y entonces ellos colocan un siguiente caso. Vamos a imaginar, dicen, maestro, que una mujer está casada con el esposo muere, son 7 hermanos, el segundo hermano viene, está con ella, pero también muere, el siguiente hermano viene y está con ella y también muere, y entonces no hay ninguno que deje descendencia. Y entonces viene y el siguiente, hasta que llegan los 7, y dice allí, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Con quién se va a quedar finalmente? Lo que ellos están diciendo es que la idea de la resurrección es contradictoria. No se puede entender, no se puede aceptar. La resurrección no existe, porque entonces colocan un caso imposible, ¿no?
casi imposible que se le mueran 7 maridos a una mujer, ¿no? Digamos, se le mueran los 7 hermanos y que no dejen descendencia a ninguno de ellos. Entonces, esta era el caso que ellos colocaron delante de Jesús. ¿Mm? Ahora mira cómo Jesús los refuta a los saduceos. ¿Cuál era el gran error de los fariseos, de los saduceos? Jesús les señala. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Hay dos grandes errores entre los fariseos. Y Jesús señala cuáles son esos errores, que ellos se equivocaban en ignorar las escrituras. O sea, este grupo de personas, si bien aceptaba nominalmente lo que dicen las escrituras, cuando ellos veían milagros, no aceptaban los milagros. Cuando ellos veían ángeles en la Biblia, escritos ahí en la Biblia, no creían en los ángeles. Entonces ignoraban lo que decía claramente las escrituras. Las escrituras hablan acerca de ángeles, habla acerca de resurrecciones, porque allí, por ejemplo, Eliseo, Elías, hicieron resurrecciones, ¿no? Con el poder de Dios. Pero entonces ellos, a pesar que ven que en la Biblia está escrito que hay resurrección, ellos dicen, no, no hay resurrección. O sea, ignoran las escrituras. Primer gran problema con los saduceos es que ignoran lo que dicen las escrituras. Toman lo que les importa y desechan lo que no les interesa. Y a la Biblia hay que aceptarla completa. Yo no puedo decir esto acepto y esto no acepto. Tienes que aceptarla completa. Y ahora, ¿cuál es el segundo error de los saduceos? Dice allí el poder de Dios. Ustedes ignoran dos cosas. Ignoran las escrituras porque solamente toman una parte y desechan los textos que hablan acerca de la resurrección. Ustedes entonces ignoran las escrituras. Y la otra cosa que ignoran es el poder de Dios. Ustedes ignoran el poder de Dios, les está diciendo. ¿Por qué? ¿Acaso no creen que Dios tiene suficiente poder como para resucitar a los muertos? Si Dios es omnipotente, no tendrá poder para resucitar los muertos. Él, que es el autor de la vida, Él que creó a Adán soplando en su nariz aliento de vida, y Adán vivió de esa manera, ese Dios poderoso. Aquel que tiene una palabra tan poderosa, ¿no va a poder resucitar a los muertos? Ustedes ignoran el poder de Dios, son racionalistas y así ignoran las escrituras e ignoran el poder de Dios. Jesús está señalando directamente cuál era el problema de los saduceos. Ahora, más adelante les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Ahora, otra vez Jesús refiriéndose al Antiguo Testamento. Jesús tocando nuevamente temas del Antiguo Testamento, diciendo escrito está. Y allí Jesús se refiere al momento cuando Moisés está delante de la zarza y hay una voz que le dice, quítate el calzado de tus pies, y le dice, yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si soy Dios de ellos, no, ellos están muertos, pero yo soy Dios de ellos. ¿Por qué si están muertos, yo todavía sigo siendo Dios de ellos? Porque ellos van a resucitar. Y cuando resuciten, se va a demostrar que no soy Dios de muertos, sino de vivos. Ellos están muertos, pero yo soy de ellos. Yo soy Dios de ellos. ¿Por qué? Porque un día los voy a resucitar. Y cuando los resucite, ellos me van a reconocer como Dios. Entonces, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los que están muertos resucitarán para reconocerlo como Dios y como Salvador. Esta es la declaración entonces que Jesús tiene respecto de esta pregunta de la resurrección. Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos. O sea, no puede ser que sea Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ellos están siempre muertos. No, un día los va a resucitar porque Él es Dios de ellos. Muy interesante esta manera de Jesús como argumenta. Vamos a la última parte, ahí encontramos el mandamiento más importante. Viene uno de los escribas, fariseos, ¿no? Por lo general los escribas eran fariseos, que los había oído disputar, había visto cómo Jesús había enfrentado a los saduceos,
había enfrentado a los fariseos. Me imagino que se habría sentido sorprendido. ¿Qué tal sabiduría de este maestro? Han venido los fariseos, maestros de Israel, y Jesús los ha enfrentado bien. Han venido los saduceos y se fueron con decepción, ¿no? Porque querían tomarlo o agarrarlo en alguna contradicción, en alguna falsa enseñanza y no han podido. Y entonces él siente curiosidad por conocer más directamente a Jesús. Y entonces viene y le hace una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hay muchos mandamientos en la Biblia. ¿Cuál es el primero de todos? Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, encontramos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Encontramos, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, así encontramos la lista de los mandamientos. ¿Cuál de estos es el más importante? Jesús se las arregla para decirle que todos son importantes. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resume la ley en dos grandes principios: amor a Dios y amor al prójimo. Jesús no tiene por qué escoger uno de los mandamientos como el más importante. Él escoge todos son importantes. Porque cuando Él dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento, está tomando allí. Pero ese mandamiento incluía los primeros 4 mandamientos. O sea, Jesús no escoge un mandamiento, les dice, todos estos son importantes. Los mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Cómo que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Bueno, cuando no tenemos dioses ajenos delante de nosotros, lo estamos amando. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando no tomamos su nombre en vano, lo estamos amando. Cuando nos acordamos del día sábado para santificarlo, lo estamos amando a Dios. Cuando no lo adoramos con imágenes, lo estamos amando. Entonces los mandamientos, los primeros 4 mandamientos, se resumen en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esos son los primeros cuatro mandamientos. Pero después Jesús dice, no hay, Jesús, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el segundo? Todo resume toda la segunda parte. Los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el prójimo. ¿Cómo demuestro amor por mi prójimo? Cuando honro a mi padre y a mi madre, estoy honrando a mi prójimo más cercano, mis padres. Cuando no mato, cuando no adultero, cuando no codicio, estoy amando a mi prójimo con esas características visibles acerca de mi amor por el prójimo. Entonces, lo que hace Jesús no es tomar un mandamiento y decir este es el más importante. Jesús lo que está diciendo es todos son importantes. Es importante la primera parte de la ley, que se resume en amarás al Señor tu Dios. Y es importante la segunda parte de la ley, los 6 últimos mandamientos, que se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y entonces el escriba le dice a Jesús, ¿no? Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces el fariseo, el escriba, el doctor de la ley que se aparece allí, reconoce la respuesta de Jesús. Has dicho bien, maestro. ¿Mm? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Eso fue lo que Jesús le dice a este hombre, no estás lejos del reino de Dios. Le está diciendo, ese es el camino. Le está diciendo, continúa, persevera, encontrarás el reino de Dios. Continúa comprendiendo la palabra, entenderás el reino de Dios. Continúa en ese crecimiento, no estás lejos del reino de Dios. Jesús le está diciendo que ese es el camino. Es decir, interpretar correctamente la palabra. Ese es el camino. Y entonces, viendo que él había respondido sabiamente, esas son las palabras de Jesús para este hombre, este doctor de la ley, este sabio, este escriba que le hace esta pregunta. Y así, mi querido hermano, así es. ¿Cuál es lo más importante que encontramos?
Principio más importante, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cómo lo amas? Guardando los mandamientos, los primeros cuatro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo demuestras tu amor por el prójimo? Si cumples escrupulosamente los 6 últimos mandamientos que tienen que ver con el prójimo, estás revelando amor por el prójimo. ¿Mm? Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos esta sabia respuesta de Jesús a este hombre que lo estaba interrogando. ¿Mm? Vamos a ver entonces ahora caminando hacia la última parte, él aplica. En él aplica tenemos una pregunta. ¿Dónde se encuentra la línea apropiada de separación entre la iglesia y el Estado? ¿Cómo ilumina este debate la enseñanza de Jesús en Marcos 12, 13 al 17? Separación entre iglesia y el Estado. La iglesia tiene su rol en este mundo y tiene su misión, que es el de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio. Y el Estado tiene su función, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado? Bueno, promover el bien común, promover el bienestar de una sociedad, ¿no? Protegerla, eh, básicamente educarla y propender hacia el bien común. Ahora, uno puede decir, sería bueno que tengamos un presidente adventista, ¿no? Porque así más rápidamente se predicaría el Evangelio. No, ¿por qué? Porque lo que la palabra de Dios presenta aquí es que tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado. Ambas cumplen una función importante, pero no podemos unir la política con la religión. En la práctica no podemos unir la iglesia con el Estado. Tiene que haber una línea separatoria. Y Jesús lo dijo muy bien cuando él menciona, es necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumple con tus obligaciones civiles, mi hermano. Vota, participa de tu comunidad como una persona benefactora. ¿m? Y entonces estás cumpliendo con tu deber, paga tus impuestos, estás cumpliendo con tu deber de ciudadano. Pero ¿cuándo tienes que colocar un hasta aquí? La línea no negociable para servir al Estado es si se coloca en contradicción contra la palabra de Dios. Allí ya no, allí ya no. Ahí no tengo que obedecer al Estado. Cuando se mete en mi conciencia, yo no puedo obedecer al Estado, ¿no? Allí puedo enfrentar las consecuencias de mi desobediencia cuando una ley está en contraposición de aquello que Dios claramente dice en su palabra. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte del CREA. Y aquí tenemos las preguntas claves. Otra vez les invito para que puedan participar. 5 preguntas claves para consolidar nuestro aprendizaje. Luego, en nuestro canal encuentras seminarios de líderes de grupos pequeños. Les invito para que puedan asistir. Hay temas proféticos, hay temas doctrinales, hay temas acerca de ideología de género. Usted puede encontrar esos temas en nuestro canal. Y también aquí tenemos, pues, las personas que han destacado en las preguntas claves de la semana pasada, ¿no? Está Avi, Evi y Sam. Finalista está Charlie también, ¿no? Pero ¿Charlie con quién está? Con Nelly. Aparece Nelly también. Así que felicitaciones a los que participaron y también a aquellos que dejaron eh, sus comentarios, tanto en las redes de Facebook como en YouTube. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos entonces a hacer una oración para terminar el estudio de la lección de esta semana. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tus bendiciones, Señor, por tu cuidado. Queremos, querido Padre, servirte cada día. Pedimos que tu Espíritu esté en nuestro corazón y que podamos ser obedientes a tu palabra. Bendice a mis hermanos que escucharon este programa. Que esta sea una bendición para ellos, Señor. Querido Padre, agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos, nos vemos la próxima semana cuando continuaremos el estudio de la lección de escuela sabática. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.